En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a la llena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, una de las palabras más bellas y más importantes del Nuevo Testamento es la palabra gracia. Esta palabra en griego se dice charis. Y está presente, por ejemplo, en Eucaristía. La Eucaristía es la buena gracia, la acción de gracias. La palabra charis también está presente en el sustantivo charisma, de donde viene carisma. El carisma, los carismáticos, se los encuentra uno hasta en la Santo Tomás. Carisma, los carismáticos. Es la palabra gracia. La palabra gracia es muy importante. Vamos a situarnos un poquito en por qué esa importancia. Es importante porque es necesaria. Y la gran pregunta es, ¿por qué es necesaria? Creo que la mejor manera de descubrirlo es cuando nosotros hacemos un contraste entre la ley de Moisés y la ley nueva del Espíritu que trae Jesucristo. Efectivamente, la ley de Moisés nos enseñaba muchas cosas importantes. La ley de Moisés educó nuestra conciencia. La ley de Moisés, dice el Papa San Juan Pablo II, saca a luz aquellos preceptos que nuestra propia razón descubre como lo bueno y lo malo, lo que se llama la ley natural. La ley de Moisés es una lámpara, es un faro muy potente que ayuda a descubrir lo bueno y lo malo. Pero tiene un problema la ley de Moisés, o en realidad más de uno. El primer problema que tiene la ley de Moisés es que aunque muestra lo bueno y lo malo, no nos da la fuerza interior. Esa palabra fuerza o la palabra poder es una palabra muy importante aquí, porque eso es exactamente lo que le faltaba a la ley de Moisés. Nos damos cuenta que una persona puede tener conciencia de que algo es malo y sin embargo siente que le falta la fuerza. ¿Para qué? Para evitarlo. Ve que es malo y sin embargo no logra evitarlo. Cuando a uno le dicen esta frase, uno seguramente piensa, pero ¿cómo va a ser que yo me doy cuenta que algo es malo y no soy capaz de evitarlo? Pues efectivamente sucede. Sucede especialmente en 3 escenarios. Cuando algo es muy deseado o muy deleitable, pero hay que abstenerse de tenerlo o de disfrutarlo, eso cuesta mucho. Eso cuesta mucho. Entonces, frente a aquello que es muy deseable o muy deleitable, es muy difícil resistir. Cada uno de nosotros tiene que conocerse y cada uno de nosotros pues irá encontrando, en la medida en que se conozca, qué clase de cosas son tan deseables, qué clase de cosas son tan deleitables, que incluso le cuesta trabajo abstenerse. Para una persona, por ejemplo, puede ser
dinero, o fama, o aplausos, o gloria, o placeres de distinto género. Resulta que es difícil, la persona se da cuenta que es algo que no debería hacer, pero le cuesta. Ahí encontramos como una limitación que ya no es exterior, es una limitación interior. Primera vez que menciono la palabra interior, una limitación interior. Me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo abstenerme de eso, porque me gusta, porque lo he deseado mucho, porque es deleitable, porque me da poder o me da prestancia. Entonces, ese es un escenario en el que uno descubre la limitación interior. Y frente a esa limitación interior, ¿qué te hace la gracia? ¿Qué te hace la ley de Moisés? Nada. Solamente te sigue diciendo, eso está mal, eso está mal. Ya le dije, mal está, eso está mal. Pero hasta ahí llega la ley de Moisés. Hasta ahí llega. Y eso es difícil. Entonces, cuando una cosa es muy deseada, muy deseada, ¿seremos más concretos todavía? Sí, seamos más concretos. Hay algunas personas, por ejemplo, que tienen lícitamente un deseo muy grande de casarse, de tener una pareja. Anhelan tener una pareja, les hace falta. Saben que sería muy dulce, muy amable. Pero resulta que los años van pasando implacablemente. A lo lejos suena el silbido de un tren. Y de repente, aparece una persona. Esa persona tiene todo. Es agradable, es bello, es amable, es un caballero, es respetuoso, es gracioso, es inteligente. Mejor dicho, como decía una señora, es Google, porque tiene todo lo que yo estaba buscando. Entonces, esta señorita, que ya empezaba a angustiarse, se encuentra con Google, con Mr. Google, pero hay un solo problema. Mr. Google es casado, claro que es casado, pero él ya se separó. O sea, no fue ella la que dañó ese matrimonio, no, él ya se separó, pues está casado, pero ya se separó. Ah, bueno, y además ya está trabajando en la nulidad. Bueno, lo que pasa es que la nulidad no sale. La verdad no sabemos si es por problema del tribunal eclesiástico, no sabemos si es por problema de que este señor está diciendo mentiras. Porque él es el que dice que ese matrimonio se puede declarar nulo y resulta que tal vez no. Y entonces esta mujer de esta historia siente cada vez más que es él, es que de verdad tiene que ser él, es que no puede ser otra persona, tiene que ser él. Mejor dicho, después de él se acabaron los hombres, no tengo ojos para nadie más, no tengo corazón para nadie más, es esta oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que para ella empieza a volverse una dificultad muy grande, incluso el hecho de no entregarse a él, porque ella siente que ese es el hombre que de algún modo ya posee su corazón. Esas son las circunstancias en las que decimos que la persona experimenta limitación interior. Segunda, el tema de la perseverancia. La perseverancia es algo muy complejo.
Porque ser bueno una vez, uno lo intenta. Pero tratar de ser bueno todas las veces es difícil. Perseverar en el bien es difícil. Sobre todo cuando ese bien supone un costo. Por ejemplo, perdonar. Fíjate la pregunta que en algún momento le hace Pedro a Jesús. ¿Cuántas veces? Claro que otra traducción dice, ¿cuántas benditas veces tengo yo que perdonar? Y hay otras un poco más duras traducciones. Entonces, ¿qué es lo que siente San Pedro? San Pedro siente que se le está acabando la paciencia, se le está acabando la gasolina, se le está acabando el impulso. Y entonces la ley puede decir, hay que perdonar, la ley puede decir, hay que amar al prójimo, la ley puede decir muchas cosas, pero yo no estoy así que ya como muy dispuesto a seguir perdonando a ese tipo. O sea, la persona experimenta una limitación interior por el esfuerzo repetido. Le doy otro ejemplo más suave, el caso de la oración. En la ley de Moisés se prescribían una cantidad de oraciones. Había que hacer unas oraciones, pero hacer esas oraciones requiere perseverancia. Todos sabemos que hay días en que uno siente gran disposición para orar, pero muchos de nosotros sentimos que hay otros días en que uno no tiene tantas ganas de orar. No sé si eso les pasará a ustedes. Es posible que sí. Algunos se quedan serios y me miran como con cara de que pobre padre, las cosas que le pasan. Pues sí, a mí me pasa. Entonces, perseverar en la oración, eso no es fácil. No es fácil, perseverar en la piedad no es fácil. Tercer escenario en el que es muy difícil mantenerse fiel. Cuando las cosas van mal y alguien te hace una propuesta que te pone a dudar. Por ejemplo, el caso de la persona que, vayámonos al Antiguo Testamento, la persona que ha tenido 2 años de cosechas muy regulares, pero la de este año pinta todavía peor. Es decir, ya lo que se viene encima se llama pobreza. Vamos a tener que empezar a reducirnos y a vender lo que haya y tal vez a mendigar o a pedirle ayuda a la familia. Y resulta que el vecino dice, no, pero es que usted no se ayuda. Hay que invocar a los dioses propios de esta tierra. Si usted no le da culto al Dios de esta tierra, de esta parcela, entonces sus cosechas nunca van a ser abundantes. Porque había la idea en aquella época de que cada pedazo de tierra tenía su propia divinidad. Y uno tenía que estar en buenos términos con la divinidad, con ese Dios particular. Y si usted no se encomienda al Dios de su parcela, si no le ofrece sacrificios al Dios de su parcela, no le va bien. Y usted sabe que eso es idolatría. Y usted sabe que eso es brujería. Usted sabe que eso apesta, que eso no es. Pero es que la pobreza es dura, es complicada. Y los hijos con hambre. Y seguramente la esposa reclamando. Por eso dice el dicho, aguantadora como mujer de poeta. Entonces así como la mujer de poeta, ¿no? Bueno, ¿qué? Ya se va a inspirar, ya casi se inspira. Y entonces es complicado, permanecer fiel es complicado cuando las cosas van mal. Dios te va a proteger, le dicen al rey Ahaz, Dios te va a proteger. Pero resulta que viene un ejército de 120,000 de Asiria y ya se le unió otro ejército de 80,000 de Samaria. Entonces vienen 200,000 a atacar a Jerusalén. Sí, Dios te va a ayudar, pero no será como bueno hacer una alianza con Egipto
para que Egipto pues ataque. Si los de Asiria ven que Egipto está con nosotros, lo piensan más, porque esto se va a acabar. No, que Dios hace maravillas, que Dios hace prodigios. Pues sí puede ser, pero yo no me aparto, pero siempre vayan mandando gente para Egipto. Y entonces Ahaz tenía el corazón dividido. Eso es en la época del profeta Isaías. Tenía el corazón dividido porque él decía, bueno, al fin, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, resumen. La ley de Moisés trae preciosas enseñanzas y educa nuestra conciencia. Pero en los momentos particularmente difíciles, uno siente que se queda sin fuerzas. ¿Y cuáles son los momentos particularmente difíciles? Pues son cuando tengo que decirle no a lo que es muy deseable o muy deleitable. Eso es muy difícil. Cuando tengo que perseverar en el bien y eso implica un gasto emocional o de otro género. O cuando tengo que negarme a una supuesta ayuda que supone una infidelidad en la fe. Entonces, ¿qué fue lo que descubrieron profetas como Jeremías y como Ezequiel? ¿Qué fue lo que descubrieron? Descubrieron que la alianza con Moisés no era suficiente. Hay algo que no funciona en la alianza con Moisés, y óigame bien, y hay algo que no va a funcionar con la alianza de Moisés. Es decir, esto no es solamente asunto de me voy a proponer, espere que me voy a proponer. ¿Sabe qué es el Antiguo Testamento? ¿Sabe qué es? El Antiguo Testamento es la historia de muchas veces el ser humano diciendo, nos lo vamos a proponer, ahora sí, venga a ver, nos lo vamos a proponer, ahora sí. Bueno, ya Jacob logró la paz con Esaú, ahora listos, fieles a Dios, ahora sí, vamos a proponer, ahora sí, todos con fuerza. Y llegan a Egipto y empiezan a olvidarse de Dios. Salen con Moisés de Egipto, bueno, ahora sí, listo, nos vamos a proponer, todos firmes, van a ser fieles, todo el mundo fiel, amén, todo el mundo fiel, todos, nos lo vamos a proponer. Al rato estaban con el becerro de oro. Llegaron a la tierra prometida. Ya Moisés muere, ya había muerto allá en el monte Nebo. El que guiaba al pueblo era el discípulo cercano a Moisés que se llamaba Josué. ¿Qué le dice Josué al pueblo? Bueno, ya se dieron cuenta de lo que pasó. Hubo una cantidad de gente que murió en el desierto por estar con esa infidelidad. Con Dios no se juega, me hace el favor. Si van a decir sí, que sea sí. Si van a decir no, que sea no. Y ahí es donde Josué suelta su famosa frase. Yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Ustedes qué van a hacer? Nosotros también. Pero seguro que sí. ¿Le van a echar ganas esta vez? Sí. ¿Todo el mundo fiel? Sí. ¿Estamos en la misma página? Amén. Entraron a Canaán y empezaron a desobedecer a Dios. Él dijo, no se casen, no junten su sangre con esos pueblos. Primera cosa que se le dice, primera cosa que hace. Incluyendo los jueces. Por ejemplo, este tipo, Sansón, él tenía un problema, no sé qué tipo de problema es ese, pero él tenía un gusto obsesivo por las mujeres filisteas. No había israelita que le gustara, por lo visto. Todas las mujeres que le gustaron, incluso la que lo hizo caer, que se llamaba Dalila, ¿sí era así, no? Sí. Dalila, la que lo hizo caer era una filistea. Pero él tenía esa obsesión, que él tenía era que unirse a las filisteas, enamorar a las filisteas, acostarse con las filisteas, y él sentía que eso era no solo el gusto que tenía por la mujer, es que el problema es que él no tenía solamente gusto por la mujer, sino tenía que ser mujer filistea. Entonces uno se pregunta, ¿qué era la bobada de este tipo con las filisteas? Sí, o sea, ¿qué tenían las tales filisteas? ¿O qué era lo que tenían? Yo por lo menos como hombre, pues también me lo pregunto. Yo digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué era lo que había? ¿Qué tenían o qué? Parece que no es que fueran especialmente ni hermosas ni cosa parecida, sino que era un tema de ego. En muchas culturas antiguas, el acostarse
más que acostarse, el violentar, el violar, el poseer a las mujeres de tus enemigos es una manera de decir, yo soy más que cualquiera. Entonces la obsesión de él con las filisteas tenía mucho de eso, de ego. Y ese Sansón, imagínense, que se supone que fue juez en Israel. Bueno, y así podríamos seguir contar la historia de David, contar la historia de cómo en 2 Samuel capítulo 11, el profeta Natán le dice, mira, si eres fiel, siempre habrá un rey de Judá, siempre habrá un descendiente tuyo en el trono, siempre, siempre. Y entonces David, que ya había cometido pecados terribles, ustedes se acuerdan, entonces David dice, sí, Dios mío, hay que ser fiel a ti, que mi casa sea fiel a ti. Y entonces viene Salomón y Salomón consagra el templo, Primera de Reyes capítulo 8, Salomón consagra el templo y Salomón ruega con una humildad y dice, Señor, que tu pueblo sea fiel, que seamos fieles, pero fieles requete, de los requete fieles. Y después de todas esas oraciones, el primero que introdujo la brujería, la idolatría en Jerusalén fue Salomón. Eso es lo que significa que el ser humano se alcanza a dar cuenta del bien y del mal. Ese drama que estoy describiendo es el que resume el apóstol San Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, allí donde dice, el bien que hago, el bien que quiero, no lo hago. Hago el mal que no quiero. Y dice, yo siento otra ley en mis miembros. Como quien dice, no soy completamente dueño de mí. No soy dueño de mí. ¿Y dónde está el problema? El problema no está afuera, porque afuera está la ley es buena. Pero la ley no me libera de las limitaciones interiores. Por eso necesitamos algo que obre y opere dentro de nosotros. Entra en escena nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué trae Cristo? Cristo trae muchísimo bien, claro. Cristo nos revela el verdadero rostro de Dios, con lo cual destruye lo que en otras predicaciones hemos llamado la gran mentira. La gran mentira es que si soy fiel a Dios no voy a ser feliz. Cristo destruye la gran mentira. Bien, buena esa. Cristo revela la misericordia. Cristo sana. Cristo realmente predica y trae el reino de Dios. Sin embargo, el mismo Cristo dice esta frase, allá en el capítulo 14 de San Juan, les conviene que yo me vaya. Cosa muy extraña, porque en esos mismos discursos, después de la cena, usted se da cuenta que Cristo dice, Padre, yo guardaba en tu nombre a los que tú me diste. O sea, Cristo fue buen pastor. De hecho, el buen pastor. Cristo fue el gran y verdadero pastor de esa porción del rebaño. De verdad que sí. Y sin embargo, Cristo dice, es mejor que yo me vaya. Eso sí que es misterioso. ¿Por qué si Él es el verdadero pastor, el buen pastor? ¿Por qué si su amor es incomparable? ¿Por qué si su palabra es tan fuerte que cuando fueron los policías del templo a agarrarlo tuvieron que decir, nadie ha hablado como Él? ¿Por qué si ese es nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué Él dice, les conviene que yo me vaya? Esa es una frase que nos pone a pensar. Él mismo da la explicación. Si yo no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. De hecho, en esos discursos, Cristo se presenta como el primer defensor o Paráclito. Y habla del Espíritu como el Espíritu de la verdad, que es el segundo Paráclito. Cristo es el primer Paráclito porque Cristo es el abogado que lucha por ese pequeño rebaño, que lo defiende, que lo educa,
que lo forma, que lo limpia. Por eso también Cristo dice en Juan capítulo 15, dice, ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. O sea que Cristo limpia, sana, educa, forma el rebaño, todo eso es verdad, pero sin embargo se necesita el otro paráclito, se necesita el Espíritu Santo. Evidentemente ese Espíritu Santo, como lo decíamos en la conversación inicial, ese Espíritu Santo ya estaba obrando desde antiguo. Ese Espíritu Santo evidentemente fue el que hizo posible cada acto de fe de Abraham. Ese Espíritu Santo fue el que hizo posible la pureza de la alabanza de David. Ese Espíritu Santo fue el que le dio toda su sabiduría a Salomón cuando la tuvo. Ese Espíritu Santo sobre todo fue el que habló por los profetas. Ese Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo estaba obrando. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Qué faltaba a esa obra del Espíritu para que Cristo diga se necesita que venga el Espíritu? Si el Espíritu ya había venido, si el Espíritu había hecho maravillas, ¿qué era lo que faltaba? ¿Cuál era esa acción propia, esa novedad que traía el Espíritu? Eso nuevo que iba a traer el Espíritu. Hermanos, hay una frase que tiene San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, dice, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Una cosa es que el Espíritu Santo me ilumine, me apoye. Una cosa es que el Espíritu Santo me dé fuerza. Acuérdate que en el libro de los jueces, por ejemplo, se describe la acción del Espíritu como una especie de fuerza que llegaba sobre aquellos hombres y les daba un liderazgo. También hay mujeres, ¿no? Como Débora. Ese espíritu que llegaba sobre esos hombres o mujeres y les daba como una luz, como una fuerza, algo les daba para discernir o para conocer o para luchar o para liderar. Es algo extraordinario. Pero, nos dice San Pablo, estos son los hijos de Dios los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué era lo que le faltaba a esos profetas o a esos jueces del Antiguo Testamento o a esos reyes del Antiguo Testamento? ¿Qué le faltaba? ¿Qué les faltaba a ellos en términos del Espíritu Santo? Podemos decir que el Espíritu Santo actuaba sobre ellos, podemos decir que el Espíritu Santo actuaba a través de ellos, y sin embargo, la plenitud, palabra que nos está gustando hoy, la plenitud del señorío del Espíritu no se daba. Se lo voy a describir de esta manera. Es una palabrita que me ha gustado últimamente. Una cosa es que Dios te ayude y otra cosa es que Dios te dirija. Y entonces yo utilizo esta comparación. Una cosa es que Dios sea tu mecánico y otra cosa es que Dios sea tu piloto. Son dos cosas distintas. Entonces nosotros nos damos cuenta que en el caso de Sansón, por ejemplo, evidentemente Sansón experimentó la fuerza del Espíritu muchas veces, pero la ruta de Sansón era la ruta de Sansón, no era la ruta del Espíritu. Ese es el punto. Y usted se da cuenta que Salomón fue guiado por el Espíritu muchas veces, muchas. Podemos decir que casi cada día Salomón tenía una experiencia del toque, de la acción del Espíritu. Y sin embargo, y esto es triste, la vida de Salomón, la ruta de Salomón, fue la ruta de Salomón, no fue la ruta del Espíritu. Es lo cual nos está mostrando qué significa la transformación interior de la gracia. La transformación interior de la gracia es que Dios deje de ser mi ayudante y empiece a ser mi capitán. Yo lo digo pues así en palabras tal vez demasiado informales.
Que Dios deje de ser simplemente mi ayudante y que Dios empiece a ser mi capitán. Es decir, que se pueda decir de mi vida, la ruta de esa vida fue la ruta del Espíritu. No fue la ruta de Salomón, no fue la ruta de David, no fue la ruta de Sansón, fue la ruta del Espíritu. Esa es la novedad del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para que eso suceda? Hace falta que el Espíritu entre tan profundamente en nosotros que se pueda hablar como solamente se habla en el Nuevo Testamento, se pueda hablar de una nueva creación. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 3 de San Juan, tiene un diálogo con un hombre muy sabio de la época que se llamaba Nicodemo. Nicodemo, experto en la ley, sabe muchas cosas, conoce muchas cosas, está muy preparado, excelente. Pero Jesús, desde la primera frase, sitúa la novedad que viene únicamente con él. Dice Jesús: el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, el nivel, lo que cambia, ¿qué es? El nivel de transformación, el nivel de acción. El nivel de acción ya estaba en Abraham, claro, es imposible tener la fe de Abraham sin el Espíritu. El nivel de acción ya estaba en José el hijo de Jacob, claro. ¿Cómo pudo él perseverar? ¿Cómo pudo perdonar a sus hermanos? Acuérdate que él perdonó a sus hermanos. ¿Cómo pudo él perdonar a sus hermanos? Ahí estaba obrando el Espíritu. Y así podríamos mirar muchos otros personajes del Antiguo Testamento. Evidentemente en muchos de ellos veríamos esa acción del Espíritu. Pero hay un nivel nuevo, y ese nivel nuevo es el nivel de la nueva creación. Para entendernos un poquito más, yo lo plantearía de esta manera. Vamos a mirar al ser humano como una especie de pozo en el que se puede bajar. Hay cosas de ti que son relativamente fáciles de conocer, vamos a decir son la superficie. Muchas personas te conocen, pero solo de una manera superficial. Si tienes buenos amigos o buenas amigas, seguramente hay gente que te conoce con mayor profundidad. Esas personas que te conocen con mayor profundidad saben cosas de ti que otros no saben. Tal vez de tus tristezas, tus motivaciones, tus sueños, tus alegrías. Ese es un nivel más profundo en el pozo. Seguramente si hay una persona que es demasiado especial para ti, uno piensa, por ejemplo, en el caso de un matrimonio o de una amistad realmente muy prolongada y demasiado profunda, hay momentos en que la persona que te conoce así en esa profundidad sabe cosas de ti que nadie más sabe. Es posible que esa persona conozca tus dolores más grandes, los actos más vergonzosos que has llegado a cometer, tus incoherencias peores, pero así te acepta y te quiere. Estamos bajando en el pozo de tu corazón. Cuando uno sigue bajando por ese pozo, llega a encontrar algunas cosas que son realmente tristes en muchos casos. Por ejemplo, muchos de nosotros en esos niveles más profundos, resulta que no somos ni tan buenos, ni tan generosos, ni tan sinceros, ni tan alegres. Muchos de nosotros en lo más profundo de nuestro ser tenemos también dolores, carencias, vacíos, heridas. Por eso yo le doy tanta importancia a todos estos congresos y retiros y todas estas actividades que hablamos de sanación, porque yo soy consciente de que el ser humano en esos niveles muy profundos tiene cosas también muy profundas, pero es que eso no se nota al principio. Una persona que tal vez ha carecido de la confianza y del cariño de un papá, esa persona no lleva un letrero por la calle diciendo me faltó papá. No. De hecho, es muy posible que esa persona trate de vivir de manera que no se le note eso.
Pero si pudiéramos bajar en el pozo de ese corazón, encontraríamos que hay lugares llenos de lágrimas en muchas vidas. Y no les estoy hablando solamente de personas sensibles, o como a veces decimos los hombres que somos tan vanidosos y tan orgullosos con las mujeres. No, esas son cosas de mujeres. No. Mire, yo he tenido ocasión de estar en retiros de solo varones, que tienen también una gracia especial, los retiros de solo varones, porque a veces el varón en esas circunstancias se extrovierte más. Hace poco, por ejemplo, estuve en el retiro más grande de varones que yo haya tenido en toda mi vida. Eran cerca de 600 hombres. Y resulta que usted se sienta a confesar, usted se sienta a hablar con las personas y las personas bajan en ese pozo. Con la gracia que da la oración, con los tiempos de silencio y de profundización, la gente baja y baja y baja y baja y baja. Y cuando siguen bajando llegan a unas lagunas de llanto. Y usted ve a esos hombres llorando. Y a veces uno se queda desconcertado porque usted ve unos hombres así cuajados, ¿no? Y además se pone aquí unos tatuajes así, como bien dice, soy de los duros. Tremendo. Pero llorando como niños chiquitos. ¿Qué pasa? Que la acción del Espíritu Santo también tiene que recorrer todo eso. Pero la pregunta es: ¿eso hasta dónde llega? ¿Cuál es el fondo último? Muchas personas sienten que en el fondo de su vida hay cosas inexplicables, demasiado dolorosas o absurdas. Por eso, la buena amiga y doctora de la iglesia, Catalina de Siena, dice y advierte: jamás debe descenderse a ese pozo sin la luz de Cristo. Porque la persona puede llegar a desesperación. Cuando tú empiezas a bajar y llegas a la conclusión, bueno, hagamos nuestras cuentas. Metas que yo debería tener cumplidas a esta edad. Estoy mal. Mal. Dolores que yo creía que ya estaban sanados. Estoy mal. Eso no se debe bajar solo. No se debe bajar solo porque hay cosas ahí. Ahí es donde la gente puede llegar a desesperarse. Pero debajo del último estrato, en un sector que en tú mismo no puedes imaginar, sino con una luz muy especial de Dios, tú empiezas a sentir una presencia diferente. Esa presencia diferente es la presencia cálida de la mano de Dios creador. Es decir, que si tú bajas por el pozo de tu vida, lo último que se siente, incluso más allá del barro que tal vez te decepciona o te deprime, lo último que tú tocas es la mano de Dios creador. Solo se puede llegar allá con un regalo, una gracia precisamente muy especial de Dios. Muchas personas nunca llegan ahí, ni conocen eso, ni les interesa. Están demasiado contentos cambiando de carro, aumentando la cuenta bancaria para tener todos los premios que me dijo el banco que iba a tener, porque este mes sí me ganó el premio. Muchas personas viven en la absoluta superficie de su vida, pero cuando se hace esa excursión profunda, entonces llegamos a esos niveles. Y en esos niveles uno empieza a descubrir, por ejemplo, que el gran problema de la vida no es lo que uno había pensado. Por ejemplo, hay personas que dicen: mire, a mí con que me dieran unos, ¿qué le digo yo? Unos 200 millones, con eso salgo de lo básico. O como rezaba por ahí un amigo, ¿no? Señor, concédeme ganarme la lotería para demostrarle al mundo que el dinero no me cambia. Entonces la gente cree que su problema es el dinero, la gente cree que su problema es la salud, que su problema es el trabajo, que su problema es el lugar donde está. Muchísimas personas creen que el problema es afectivo, no es que si mi esposo cambiara,
y el esposo piensa si me cambiaran la esposa, sí, o sea, hay una serie de cosas ahí que pasan. Pero el verdadero problema no es ese. El verdadero problema no es ese. Cuando se llega a esos niveles profundos, uno se da cuenta, usted no me lo va a creer tal vez, pero uno se da cuenta que lo que realmente le ha bloqueado a uno la vida es uno mismo. Y uno se da cuenta que en el fondo de la vida de uno hay unas realidades de pecado que lo han acompañado toda la vida. Realidades de miedo, realidades de mentira, realidades de apariencia. Uno se da cuenta de eso. Eso es lo que sucede en un buen retiro espiritual. San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, decía que se necesitaba por lo menos un mes de un buen retiro para llevar a la gente más o menos a ese nivel. Más o menos a ese nivel. Y no hay prueba de que efectivamente se logre siempre, porque repito, siempre será un regalo. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo recorre todos esos estratos, todos esos. Y para que se dé la nueva creación, se necesita que la acción del Espíritu Santo toque la mano de Papá Dios Creador. Es decir, cuando el Espíritu que viene de fuera, Romanos capítulo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cuando el amor que viene de fuera toca y abraza el amor que hizo posible mi vida, en ese momento, cuando se junta el amor de fuera y el amor de dentro, en ese momento yo me siento abrazado interiormente. A la inmensa mayoría de nosotros nos gustan los abrazos, obviamente de una persona que sea de confianza, el buen amigo, la persona que uno sabe que lo quiere, pero a la gran mayoría de los seres humanos nos gustan los abrazos. Pues lo que hace el Espíritu Santo es ese abrazo, pero es abrazarte por dentro, porque el problema siempre estuvo adentro. Acuérdate que la prisión era la prisión interior. El problema siempre estuvo adentro. El problema no es el país, el problema no son los ricos, ni los pobres, ni la derecha, ni la izquierda. El problema no son las incoherencias de otros, ni los pecados de otros. El problema siempre estuvo adentro. Por eso Jesús, que es el que vive, óyeme esto, Jesús es el que vive en esta interioridad. Jesús vive así. Por eso la palabra de Jesucristo tiene una capacidad de penetración como espada de doble filo, dice la carta a los Hebreos, porque Jesús vive en esta profundidad impresionante. Jesús vive en esta profundidad, mis hermanos. Y en esa profundidad Jesucristo nos dice: el problema está adentro, no es lo que viene de fuera, lo que hace impuro al hombre, lo que sale de ti. Cuando viene el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo rompe toda barrera y llega hasta la profundidad de tu ser, entonces el Espíritu Santo toca el absurdo y lo revienta. Y el Espíritu Santo, amor que viene de fuera por la intercesión de Cristo, toca la mano amorosa de Papá Dios Creador. Y cuando eso sucede, tú quedas abrazado interiormente. Y en esa especie de vientre nuevo, en esa especie de matriz nueva de amor, ahí eres nueva criatura. A partir de ese momento, si esto sucede, y en muchos de nosotros ha sucedido, aunque sea parcialmente, cuando esto sucede, entonces la persona empieza a llevar una vida en Dios, una vida según el Espíritu, una vida transformada por la gracia. La transformación de la gracia, entonces, ¿de qué depende? De que la efusión del Espíritu penetre hasta lo más hondo de mi ser. Que no haya área de mi vida que se quede sin el rocío, sin el baño, sin la efusión del Espíritu Santo. De eso depende. Y si eso sucede, y si ese Espíritu llega con esa abundancia a nosotros, entonces ya podemos hablar de una verdadera transformación. ¿Qué es lo primero que hace esa gracia? Bueno, aclaremos una pequeña cosa sobre la gracia. El Espíritu Santo, como tal,
Él es la gracia. Pero esa gracia se le llama gracia increada. Porque el Espíritu Santo, por supuesto, no es creado porque es eterno como el Padre y el Hijo. Entonces, el Espíritu Santo es la gracia, pero es la gracia ¿qué? Increada. La obra que hace el Espíritu Santo cuando toca las áreas más profundas de tu ser, esas áreas en las que tú no tienes disculpas ni explicaciones, esas áreas en las que tú estás en silencio y en profunda indigencia, bienaventurado el que llegue a eso, bienaventurado. Mire, la vida de los monjes, la verdadera vida de los monjes es esa. O sea, lo que querían los monjes era eso. Esa es la suprema iluminación del monje, que llegue allá a esa gracia del Espíritu y que le permita vivir así. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando esa gracia del Espíritu llega ahí, esa obra que hace el Espíritu en ti, pues tú sí eres criatura. Entonces, la obra que hace el Espíritu en ti es la que llamamos la gracia creada. El Espíritu es gracia increada. La obra que Él hace en ti, que es obra de transformación, es gracia creada. Esa es una primera distinción. Segunda distinción. ¿Qué es lo primero entonces que hace esta gracia del Espíritu? Esta gracia creada, ¿qué es lo primero que hace en nosotros? Hemos dicho que en el fondo de nuestro corazón hay una cosa que es rebeldía, que es absurdo, que es mentira, que es apariencia, que es orgullo. Cada persona lo podrá describir de un modo distinto. De un modo distinto. Si usted no siente que esa es la realidad suya, no lo voy a discutir con usted. Simplemente rezaré y rezaré. Y rezaré y rezaré. Y me moriré rezando. Y un día usted verá que eso es así. Porque eso no se lo puede enseñar nadie a nadie. Nadie tendrá que enseñar a su prójimo, dice el profeta. Nadie podrá enseñar a su prójimo. Cuando usted llega a ese penúltimo nivel, el penúltimo nivel es el del último barro suyo. Porque acuérdese que el último nivel es la mano de Papá Dios, que es el que lo sostiene a usted. Si Dios no lo estuviera sosteniendo en el ser, pues usted no existiría, usted desaparecería. El penúltimo nivel es el barro suyo. Y el penúltimo nivel en el que está el barro suyo, ese penúltimo nivel es el que tiene esos nombres: absurdo, mentira, orgullo, incoherencia, apariencia. Si usted alguna vez en su vida ha sentido una especie de repulsión profunda hacia su propia vida, como una especie de rabia que al mismo tiempo es rabia hacia el universo, rabia hacia la vida, pero sobre todo rabia como hacia usted mismo, como diciendo: ¿por qué será que todo el mundo es mentiroso y yo soy el peor mentiroso? ¿Por qué será que todo el mundo es tan orgulloso y yo soy tan duro también? Es esa sensación. Si usted ha tenido una sensación parecida a esa, seguramente usted conoce algo de ese barro penúltimo que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu cuando llega a ese barro? ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Ahí es donde sucede la primera gran transformación. Esa primera gran transformación es la que llamamos la justificación. Es decir, le regala a usted como primerísimo regalo, el Espíritu Santo le da la reconciliación profunda. No es una reconciliación extrínseca, como dice el protestantismo. No es una simple declaración jurídica de Dios que dice: yo voy a hacer de cuenta que usted no ha hecho todo lo que ha hecho. Es una transformación profunda que hace que usted quede en amistad con Dios, que desaparezca lo que el Padre Nuestro llama las deudas. En griego, ofeilémata. En el Padre Nuestro decimos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En tiempos antiguos se decía: perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Al fin, ¿qué son deudas? ¿Son ofensas? Son las dos cosas. Son las dos cosas. Ofensa y deuda son dos intentos de traducir la palabra ofeilémata. Ofeilémata, ¿qué es? Ofeilémata es el obstáculo producido por una deuda entre dos personas. Usted me prestó una plata, yo no se la he pagado, quedé de pagársela hace 2 años, nos encontramos por la calle, yo lo saludo: bueno, ¿y qué más? ¿Qué hay de cosas? ¿Qué hay de cosas? No, sino, a ver,
O sea, hay un problema ¿qué? Pendiente. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia? ¿Qué es lo que hace la justificación? La justificación borra ese obstáculo. Hace que usted pueda mirar más allá de ese barro penúltimo, más allá de ese barro que usted llamaba el absurdo de su vida. Y cuando ese barro se vuelve limpio, transparente por la acción del Espíritu, acuérdese qué es lo que estaba debajo, la mano de Papá Dios. Cuando usted puede mirar la mano de Papá Dios, porque ya ese barro se limpió, porque lo limpió el Espíritu, porque usted ha recibido la justificación, cuando usted ve la mano de Papá Dios, usted empieza a sentirse hijo. En ese momento usted empieza a sentirse hijo, y por primera vez en su historia usted suelta una palabra que es la palabra de Jesús. Abba. Entonces, ¿qué es lo primero que le da el Espíritu? Le da la justificación. ¿La justificación qué es? Lo pone a usted en paz y salvo con Dios, a paz y salvo con Dios. Es decir, usted siente que el obstáculo desapareció. Usted siente que ya no hay obstáculo. Usted siente que ese barro sucio ya no está, que se ha vuelto transparente. Y usted mira a través de ese que era el barro transparente. Usted mira a través de ese barro y usted ve la cercanía de ese Dios amor. Y usted sabe que usted viene de ahí. Y no hay ninguna palabra que pueda traducir esa maravillosa alegría como la palabra papá, padre, Abba. En ese momento, hermano, usted empieza a vivir algo maravilloso que se llama la filiación. Usted empieza a sentirse hija. Usted empieza a sentirse hijo. Usted empieza a sentir que tiene derechos. Pero los derechos no son los derechos de la rebeldía. Los derechos no son los derechos del capricho. Los derechos no son los derechos de la ONU. Los derechos no son los derechos del Código Civil. Yo tengo derecho porque quien me hizo tiene poder sobre mí. Entonces usted se siente hijo. Esa es la transformación interior. Usted se siente a paz y salvo y usted se siente hijo. A partir del momento en el que usted se siente hijo, usted se siente vivo. No es una realidad estática. Y esa realidad de transformación es la que llamamos la divinización, la deificación. ¿Qué es entonces esa divinización? Es el crecimiento de la obra de Dios ahora que no hay obstáculos. Porque por supuesto, cuando estábamos separados de Dios, cuando estábamos alienados, separados de Dios, no era posible, no había cómo. No puede crecer la vida de Dios en mí, no puede crecer. Lo que va a haber es estancamiento. Lo que va a haber, ¿qué es realmente lo que va a haber? Un recuerdo muerto. Eso es lo que hay, un recuerdo muerto. Y a mí me da tanta tristeza que hay tantas personas que hablan así, ¿no? Un recuerdo muerto. Sí, yo me acuerdo, mi primera comunión, yo me acuerdo. Sí, yo estuve por allá en un grupo parroquial, sí, me acuerdo. Por allá en la época de Monseñor Aníbal Duque, sí, me acuerdo. La cantidad de gente aquí que no sabe quién es Monseñor Aníbal, pero bueno, seguiremos. Entonces, la persona que se siente separada de Dios no siente crecimiento. Por consiguiente, tampoco siente futuro. Entonces, fíjate lo que te va dando el Espíritu. Te da reconciliación, te da el paz y salvo, te da amistad con Dios, te da capacidad de oración, te da el sentirte hijo, te da futuro. Habéis nacido de nuevo para una esperanza viva, pura, incorruptible, dice la primera carta de Pedro. Habéis nacido para una esperanza nueva. ¿Por qué hay esperanza? Eso mucha gente no se lo pregunta. ¿Por qué hay esperanza? Porque de ahora en adelante todo me saldrá bien. No. Hay mucha cosa que le puede salir bien, otra cosa le va a salir regular y otras mal. La esperanza, ¿qué es? Hay crecimiento. Esa es la esperanza. La alegría es hay crecimiento. Porque la misma vida que hay en Dios circula en mí.
Porque los mismos derechos de Cristo son derechos con los que yo puedo contar. Oiga eso. Eso es lo que San Pablo llamaba ser uno coheredero. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo empieza a transformar. Dijimos que llegaba a ese nivel profundo, pero de ese nivel profundo empieza a transformar todo hacia arriba, todo. ¿Y qué le cambia? Todo, le cambia todo a usted. Le cambia hasta el caminado. Caminado tiene que cambiar. La cara de tote. le cambia la cara de tote. Usted tiene una mirada diferente. Usted tiene una sonrisa diferente. Usted tiene un comportamiento diferente. Porque usted ha sido transformado interiormente. Entonces usted tiene una manera de ver distinta. Eso se nota especialmente en dos cosas con las que vamos a terminar esta conferencia. Primero vamos a hablar un poco de la acción que ese Espíritu hace en nuestras potencias. Y luego vamos a recordar los maravillosos dones del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, en nuestra inteligencia, ¿qué va a suceder con la inteligencia? Resulta que tu ser ha sido renovado por el Espíritu Santo, has recibido una gracia. La vida de Dios está en ti. La noticia más maravillosa que te puedo contar es que Dios nunca está inactivo, Dios nunca está pasivo, nunca. No es un fuego que pueda existir sin quemar, no es un viento que pueda existir sin soplar, no es una luz que pueda existir sin iluminar. O sea que donde Dios está actuando. Eso quiere decir que cada segundo de tu vida en el Espíritu es un segundo de transformación en Él. Esto es maravilloso. No depende, esa acción del Espíritu no depende en principio de actos tuyos. En esto se da una gran diferencia entre los hábitos naturales y el crecimiento de la gracia. Porque los hábitos naturales ciertamente necesitan del ejercicio. Así, por ejemplo, usted necesita ejercitar ciertos hábitos para que lleguen a ser como una segunda naturaleza para usted. Usted necesita ejercitarse. Resulta que la obra de la gracia de suyo no necesita eso. Nuestro Señor Jesucristo lo dice misteriosamente en una parábola que solo está en el Evangelio según San Marcos, la famosa parábola de la semilla que crece sola. La manera como describe esto la doctora de Siena, la que hay que citar con alguna frecuencia, la manera como escribe esto la doctora de Siena es que Dios no se va si no lo echas. Entonces, por ejemplo, tú comulgas, si tú permaneces en gracia de Dios, esa comunión sigue obrando y obrando y obrando y obrando en ti. Y entonces tú comulgaste y te fuiste a dormir. Pues durante la noche la comunión sigue obrando en ti. Tú te confesaste, recibiste la gracia santificante. Esa gracia que recibes sigue obrando. El bautismo sigue obrando. Siempre Dios está obrando en ti. Esto es muy importante creerlo. Porque hay mucha gente que no lo sabe y mucha gente que no lo cree. El Señor está obrando permanentemente. El Señor está obrando en ti. Está obrando. Y esa obra del Espíritu la reconocemos especialmente a través de sus dones y carismas. Entonces, hay dones del Espíritu, son 7 principales. Hay dones del Espíritu que tienen que ver especialmente con nuestra inteligencia. Y hay dones del Espíritu que tienen que ver especialmente con nuestra voluntad. Y hay un don que tiene que ver con la inteligencia y la voluntad. Entonces hablemos brevemente de cómo se da esa transformación que van haciendo los dones. Porque dice Santo Tomás de Aquino, lo propio de los dones del Espíritu es que empecemos a obrar a la escala de Dios. ¿Qué significa la escala de Dios?
con frutos inesperados, grandiosos, infinitos, impredecibles. Realmente una vida en el Espíritu es algo absolutamente precioso. Entonces hablemos de dones del Espíritu. ¿Qué dones trae el Espíritu? Bueno, el Espíritu trae, en primer lugar, el don de entendimiento. Vamos a hacer aquí un pequeño recordatorio. El don de entendimiento. ¿Y para qué sirve el don de entendimiento? Pues el don de entendimiento hace que cuando Dios te hable tú le entiendas, especialmente en su divina palabra. Es decir, te permite la comprensión de lo que Dios te ha querido decir desde siempre, porque Dios desde siempre ha querido hablarte, porque tú eres su hija, porque Dios desde siempre ha querido que tú le escuches y que tú lo sientas cercano. Pero sin el don de entendimiento, sus palabras resultan demasiado confusas, cifradas, ambiguas, lejanas. El don de entendimiento hace que tú sientas la palabra cercana, la comprendas y la puedas relacionar una con otra. Luego viene el don de ciencia, que también tiene que ver con la inteligencia. ¿Qué hace el don de ciencia? El don de ciencia es el que permite reconocer el paso y la acción de Dios en la naturaleza y en la historia. Entonces, con el don de ciencia, todo conocimiento que tú tienes, por ejemplo, de física, de astronomía, de biología, de medicina, se convierte en alabanza al Creador, porque en todo lo que tú ves solo ves grandeza del Señor. Pero además en la historia humana tú empiezas a ver cómo suceden cosas absolutamente preciosas y cómo la providencia de Dios preside la historia humana. Lo más grandioso del don de ciencia, lo que creo que te va a gustar más, es lo que sucede dentro de ti, porque el don de ciencia te permite leer tu propia historia y al leerla te permite descubrir que Dios siempre estuvo. Y ese descubrimiento trae una paz, trae un gozo interior. El don de ciencia, en general, trae ese género de serenidad, porque con el don de ciencia nos acostumbramos a que Dios realmente está al control. Entonces vemos cosas horrendas en nuestra sociedad, vemos cosas decepcionantes en nuestra familia, vemos cosas muy tristes en la iglesia, y sin embargo, el don de ciencia nos preserva en una claridad, en una luz que es muy bella. Luego tienes el don de consejo, también tiene que ver con la inteligencia. ¿Qué hace el don de consejo? El don de consejo en primer lugar hace que tú puedas descubrir cuál es la mejor manera de obrar según Dios. Dígame si eso no es un regalazo. El don de consejo no es en primer lugar para aconsejar a otras personas. El don de consejo es para que tú seas sensible a lo que Dios quiere que tú hagas en el aquí y ahora, para que tú tengas el oído despierto, como dice el cántico del siervo. Cada mañana me despierta el oído para que yo oiga como los iniciados. Pero las personas que crecen en el don de consejo luego van teniendo una capacidad de discernimiento y de lucidez que hace que también le puedan ayudar a otras personas. Pero esa es como una segunda parte. Entonces estos tres dones son transformación que el Espíritu hace dentro de ti. Y estos tres dones son los que hacen que tú puedas comprender mejor la palabra, que tú puedas leer mejor la historia y la ciencia, y que tú puedas conocer mejor la voluntad de Dios para este momento que estás viviendo. Bueno, luego tenemos que hablar de los dones que tocan especialmente nuestra voluntad. Los dones que tocan nuestra voluntad empiezan con el temor de Dios. El temor de Dios es un don precioso que tiene como tres grandes fases. Qué bueno que ustedes están tomando apuntes a gran velocidad. Así se debe hacer. Hay que tomar apuntes a gran velocidad. Creo que es un requisito que deberían tener estos cursos. ¿Cuántas palabras por minuto? Bueno, el don de temor de Dios tiene como tres fases. En una primera fase, el don de temor de Dios trae una gran claridad sobre las consecuencias de los pecados que uno ha cometido y sigue cometiendo. Y por consiguiente, en su expresión más rústica y primera, el don del temor de Dios se parece, no es igual, se parece a una especie de miedo, no es miedo, pero sí hay una conciencia de la gravedad, la seriedad del pecado,
O sea, el pecado no es un juego, esto tiene consecuencias. Ese es como el primer nivel del temor de Dios. Luego viene un segundo nivel del temor de Dios. Ese segundo nivel es cuando la persona empieza a descubrir todo lo que se ha estado perdiendo y todo lo que se está perdiendo por estar lejos de Dios. Es grave el tiempo que he perdido. Es el momento en el que la persona dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Cuántas cosas me he perdido, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué es esto, Dios mío? Yo viendo telenovelas, además mexicanas, ¿qué pasaba? O sea, ¿cómo así? O sea, ¿qué era esa música que yo estaba oyendo? ¿Cómo era que yo oía esa música? Pero ¿qué pasaba conmigo? ¿En qué estaba yo? Dios mío, ¿en qué estaba yo? ¿Cómo era que yo iba a esos lugares? ¿Cómo era que yo me dedicaba, me sentaba a rajar y a rajar allá con los amigos, con las vecinas y a murmurar? Pero qué vida la que yo estaba llevando, cuánto tiempo he perdido. Es un segundo nivel en el temor de Dios, y luego viene el tercer nivel, que es el más precioso, donde se manifiesta con toda su fuerza el temor de Dios, que es el que realmente merece el nombre del don del temor de Dios. Es temor de ofender a Dios. Es que lo amo demasiado. Es que lo amo demasiado, es que no quiero desagradarle en nada. Tú piensas en la persona que esté más enamorada, pero más enamorada, pero más terriblemente enamorada. Mejor dicho, eso pasó por traga maluca y siguió derecho. Mire, esa persona que está pero súper enamorada, no quiere ofender, no quiere desagradar en nada. Es tan hermoso, o sea, es algo bonito, porque eso lo inventó Dios, ¿no? Es algo bonito cuando las personas están enamoradas y entonces piensan y piensan, ¿no? Para gran desespero de los papás piensan: mamá, ¿este vestido me queda bien? Sí, hija, ya te has probado 17 vestidos. Ese te queda bien. No, pero es que no sé, creo que no me voy a probar otro. Vaya, hija, vaya. ¿Por qué? Porque no quiere desagradar. Entonces el temor de Dios actúa en nuestra voluntad y se traduce finalmente en ese deseo de agradar y en esa repulsión a la posibilidad de desagradar a Dios. Segundo, el segundo don que debemos mencionar con respecto a la voluntad es el don de fortaleza. El don de fortaleza es el que nos prepara para aguantar la oposición, porque vamos a encontrar dura oposición. Si de verdad somos cristianos, usted sabe lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar dura oposición. A veces va a ser indiferencia, a veces nos van a poner en ridículo, a veces nos van a insultar, a veces nos van a marginar. Usted ve que hay gente que está defendiendo las dos vidas. Tenemos este caso que está sacudiendo nuestro continente. Un médico de apellido Rodríguez Lastra, ¿cierto? Que se plantó en que él no iba a hacer un aborto. No lo iba a hacer, porque no había por qué matar a ese niño. Y yo estoy de acuerdo con él, y yo digo, si hubiera que matar a alguien, que maten al violador, porque ya van a matar al niño. Y este señor entonces ya fue castigado por la ley en Argentina. No va a ir a la cárcel, pero indudablemente hay un antecedente penal que queda y una serie de consecuencias para él. Pero la gravedad está en lo ridículo, lo absurdo de que se condene a una persona, a un médico sobre todo, por salvar una vida. Es absurdo. Pero uno sabe que eso es lo que le espera. Entonces el don de fortaleza te prepara para esas luchas. Voy a encontrar oposición, voy a encontrar resistencia, pero hay que perseverar, hay que permanecer. ¿En dónde brilla con mayor claridad el don de fortaleza? En los mártires, por supuesto. Tercer don, el don de piedad. El don de piedad es el tercer don que debemos mencionar cuando se trata de la voluntad. ¿Qué es lo que trae el don de piedad? El don de piedad es un extraordinario crecimiento en la certeza de la condición de hijos. Pietas es el nombre que dieron los antiguos latinos al amor propio entre padres e hijos, entre hijos y padres. Entonces el don de piedad hace que tú sientas, que crezcas, no que lo sientas solo una vez, sino que tú crezcas en la dulce certeza de que eres hijo, de que eres hija. Y es algo tan fuerte que llega el momento en el que tú sientes que tú eres más hijo de Dios que hijo de tu papá o hijo de tu mamá. Tú sientes que tú eres más hijo de Dios que eso. Lo que le pasó a San Francisco de Asís. Acuérdese que papá de San Francisco de Asís empezó a amenazarlo. ¿Y usted qué? Devuelva todo, lo voy a desheredar.
¿Sí me oyó? Lo voy a desheredar. Sin herencia, se va a quedar. Si está oyendo, está sordo. Lo desheredo. Responde Francisco. Se quita su ropita. Las crónicas dicen que quedó en ropa interior. Se quita su ropita, la devuelve y dice: mi Padre es Dios. Entonces, el don de piedad trae eso, pero esa certeza de que mi Padre es Dios inmediatamente se traduce en otra certeza que también la vemos en Francisco de Asís. ¿Cuál es esa otra certeza? Si Dios es mi Padre, entonces los demás son mis hermanos. Es un sentimiento profundo de fraternidad que implica una manera tan especial de tratar a la gente. Sobre todo a los más pequeños, a los más frágiles, a los más débiles. No por simple filantropía, no por simple empatía, no por simple búsqueda del bien común, sino porque de verdad es hijo de mi mismo Padre. Somos del mismo Padre, somos de la misma familia. Todo eso trae el don de piedad. ¿Cuál es el don que nos hace falta? El don de sabiduría participa, obra, transforma tanto la inteligencia como la voluntad. ¿Qué hace el don de sabiduría en cuanto a la inteligencia? Pues nos ayuda a percibir el saber. Algo así como lo que dice San Pablo en 1 Corintios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es un acercamiento al pensamiento de Dios. Eso está sublime, ¿no? Acercamiento al pensamiento de Dios. Y eso es solo una parte del don de sabiduría. Coinciden los autores en que el gran don de todos los dones del Espíritu es el don de sabiduría. Porque la segunda parte del don de sabiduría, la primera parte tiene que ver con el saber, la segunda parte tiene que ver con el sabor. De manera que el don de sabiduría hace que yo no solamente conozca, entienda, adquiera la perspectiva de Dios, sino que además le encuentre sabor. Y la gran maravilla del don de sabiduría, ¿cuál es? Hermanos, la gran maravilla del don de sabiduría es que cuando uno le encuentra sabor al bien, el mal pierde todo poder. ¿Usted se acuerda cuál era el problema con el mal, no? El problema con la ley de Moisés es que la ley de Moisés le decía a uno: eso no está bien. Ojo, no está bien. Esa es la alarma. No está bien, no está bien. Hasta ahí llegaba la ley de Moisés, hasta la alarma. Pero mientras tanto, el mal seguía sabiendo muy sabroso. Muy sabroso. Está picho, corrupto, dañado y envenenado, pero sabe tan bueno. Ese es el peligro. Por eso el mal tiene poder sobre nosotros. Si el mal no tuviera buen sabor, uno no pecaba nunca, claro. ¿Quién va a pecar con mal sabor? Pero el problema del pecado es que tiene buen sabor. Cuando llega el don de sabiduría, cuando el don de sabiduría se adueña de usted, que espero que le suceda antes de que se muera, cuando el don de sabiduría se adueña de usted, ese don de sabiduría, ¿qué hace? Que lo bueno es lo que le sabe bien a usted. Tenemos un testimonio impresionante del don de sabiduría en otro Ignacio. He citado antes a Ignacio de Loyola, ahora termino mis palabras citando a Ignacio de Antioquía, el obispo y mártir, fallecido en el año 107 porque fue triturado en el circo romano por los dientes de las fieras. Esa fue la muerte que tuvo este santo obispo. Cuando él iba de camino, imagínate, desde Asia hasta Roma, cuando él iba de camino, escribió varias cartas que son un testimonio precioso, las 7 cartas a las iglesias, las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía. En una de esas cartas él dice
no le encuentro sabor a nada. Solo escucho dentro de mí una voz que dice, ven al Padre. Nada le sabía. No le encontraba sabor a nada. Hay varios santos que han hablado de esa manera. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted, por ejemplo, se come una empanada y le encuentra sabor, falta todavía más don de sabiduría. Entonces, Ignacio de Antioquía decía, no le encuentro sabor a nada. Bueno, él lo decía por contraste, ¿no? Seguramente si hubiera habido empanadas en ese momento. El hecho, mis hermanos, es que el don de sabiduría es el don del saber y del sabor. Así no se le va a olvidar el tema. Resumen. Necesitábamos de la gracia divina, porque sabemos, porque sin la gracia divina, la acción del Espíritu era simple toque que no llegaba a la profundidad. Segundo, ¿cuál es esa profundidad? Esa profundidad es donde está el encuentro con nuestro más profundo absurdo y a través y más allá de eso, el encuentro con la creación, el encuentro con la mano creadora de Dios Padre. Cuando el Espíritu Santo llega a esa profundidad, entonces somos hechos nuevas criaturas. Esa es la transformación interior. Los frutos de esa transformación interior son la justificación, es decir, que quedamos a paz y salvo con Dios, tenemos paz, lo sentimos cerca, nos sentimos hijos de Dios, la vida de Dios circula en nosotros y entonces empezamos a crecer en la vida de hijos. Y ese crecimiento se puede describir sobre todo cuando mencionamos los dones del Espíritu, que es con lo que hemos terminado nuestra exposición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.